Hola, bueno, bienvenidos. Hoy quería hablar brevemente sobre un tema que seguramente más adelante pueda expandir en un video un poco más largo, pero es algo muy interesante que acabo de descubrir y es muy fuerte para mí estar poniéndolo en palabras. Tiene mucho que ver con el tema de la respuesta defensiva con la que uno se defiende ante situaciones, ¿sí? Como uno reacciona ante situaciones de manera defensiva por los traumas que uno tiene. Y me río porque ya lloré bastante. Y bueno, quiero, quiero contarles un poquito cómo es el tema de cómo lo logro descifrar en este tiempo en el que yo ya creía que eh, había trabajado esto y que eh, ya sabía cómo percibirlo, ya sabía cuándo era que yo estaba trabajando desde el trauma, o reaccionando desde el trauma, o respondiendo desde el trauma, y ya creía tenerlo claro. Este video nos va a ayudar una vez más para comprender lo complejos que somos los seres humanos y la complejidad que tiene nuestra mente y nuestro espacio tripartito que es mente, cuerpo y alma. Cuando esto quiero que este video sea como un espejo en el que los haga cuestionarse. Como siempre, obviamente va a ser desde mi experiencia, pero realmente el objetivo primero de este video es que ustedes puedan, a través de lo que yo les estoy contando, cuestionarse desde su propia experiencia cuándo les pasa esto y cómo reaccionan. Y la historia es así. Yo vengo trabajando con psicólogos y después sola también y con otro tipo de terapias alternativas, muchas cosas de mi pasado, desde el trauma por el abandono, sí que es la herida de abandono, hasta la herida del reconocimiento y del rechazo, y después por una sucesión de abusos sexuales que sufrí cuando era chica. Cómo todo eso logró componer y descomponer cosas en mi mente para que, obviamente, cuando uno empieza a crecer, bueno, es de la manera en la que se maneja en la vida, ¿no es cierto? Eh, Creo que los que hacen un poquito de desarrollo personal y autoconocimiento, espero que ya sepan esta información, pero nunca está de más repetirla, que a medida que uno va creciendo, la manera en la que se vincula está hiperrelacionada con las bases traumáticas que sufrió de cuando era pequeño. Y arriba de eso también las creencias, ¿no es cierto? Los ideales, bueno, toda una sucesión de cosas que se van agregando. Pero la manera en la que nos relacionamos y reaccionamos en nuestro espacio cotidiano y en el exterior está intrínsecamente relacionada con el trauma. Cómo fueron esos traumas, cómo me marcaron esas heridas y cómo yo las protegí o cómo yo las sobreviví. Porque recuerden que inconscientemente el humano es un animal, entonces en su instinto de supervivencia lo que hace es tapar el trauma con otros mecanismos de
defensa, ¿no es cierto? Para poder sobrevivir realmente y que el dolor no sea tal que pueda perder hasta su propia vida o su mente. Ya habiendo dicho esto, paso a contarles la historia. Yo vengo trabajando en la experiencia del autoconocimiento ya hace varios años, más o menos 6 de una manera más consciente, ¿sí? 6 de 5 de una manera más consciente. Y en todo ese tiempo logré comprender que había un montón de cosas que yo creía que eran mías, propias de mi personalidad, que en realidad no lo eran, que eran mecanismos de defensa que yo había aprendido a construir para poder para poder sobrepasar todo el dolor que esos traumas que estaban en el cuerpo y principalmente en la mente, en el subconsciente, me permitirán sobrevivir. Obviamente en el viaje, como siempre digo, el primer paso al que yo doy cuando me inicio en el viaje de la sanación es la búsqueda de traumas que se dan en los orígenes, y los orígenes están en la infancia. Entonces, esto lo pueden ver en otro de los videos en el que hablo sobre esto. Yo quizás hoy a la fecha se me presenta un problema y yo lo estoy afrontando con un modus operandi que en realidad responde a un trauma que yo tuve cuando tenía 12 años, por ejemplo, ¿no? Yo sufrí, o a los 7, sufrí un trauma en ese entonces. Yo ahí, mi cerebro hizo un ajuste y inconscientemente se ordenaron un par de neuronas de tal manera por la que yo, este tipo de situaciones que generan trauma, yo reacciono de esta manera. Y hoy, pasados 20 años, yo ya tengo 32 y igual sigo trabajando de la misma manera que cuando tuve la primera herida a los 12 años o a los 7. Y ese fue mi modus operandi y hoy a la fecha es el mismo. Entonces, cuando me inicio en el viaje de la sanación y de la observación, del autoconocimiento, en el recorrido hacia los primeros lugares que voy siempre es hacia la infancia, porque es ahí donde se construyeron esas primeras nuevas relaciones entre el afuera y el adentro, la acción y la reacción, que me permiten establecer este vínculo, ¿no es cierto? Los vínculos con el resto. Los primeros años, la verdad que sí me dediqué mucho a sanar a mi niña interior, a reconocerla. Como siempre digo, una forma que a mí me ayudó mucho es el journaling, cuando hacemos el diario, ¿no es cierto? Y escribir qué me pasaba, y escribir mis emociones, y escribir mis frustraciones, y escribir. La escritura la empecé a hacer en el 2021, ya son 4 años de escritura, y es algo que hoy a la fecha es un hábito para mí. No pasan muchos días sin que escriba. Últimamente no pasa ni un día sin que escriba. Entonces, bueno, es una manera de autoconocimiento que a mí me sirvió, y que me permite quizás visualizar todos esos diálogos internos que van sucediendo a medida que vamos viviendo. Entonces, los primeros años, la verdad, de mi búsqueda fue mucho esto, ¿no? Lograr ver en qué momento yo, siendo una joven de 20 y tantos, me sentía una niña de 7, o me sentía una niña abandonada de 7, o me sentía una niña feliz de 8, o me sentía una niña triste de 12, o me sentía una niña triste o rechazada de 13. Entonces empecé a darle espacio y lugar a un montón de situaciones que se daban bastante frustrantes para una persona de 20 y tantos, que comprendía que esos modus operandi habían sido establecidos hacía un periodo atrás y por tal y tal razón o tal y tal motivo. Entonces, cuando uno lo reconoce, le da lugar
Y al darle lugar uno lo puede transformar. ¿Por qué? Porque transforma en realidad la perspectiva que tiene de ver eso que ya tiene lugar. Entonces es como voy hacia atrás en el viaje porque voy a los inicios, porque intento entender de dónde viene esto, cuándo fue la vez que yo me sentí abandonada, cuándo fue la vez que yo me sentí rechazada, cuándo fue la vez que yo me sentí no querida o no reconocida, o que me sentí amenazada, o que me sentí vulnerada. Entonces lo recuerdo, digo, a ver, esta situación me hizo sentir así, que me pasó con mi abuela, que me atacaron, que me dijeron tal y tal cosa, que toda una gente grande se puso en mi contra cuando yo tenía 8 años, ¿no? Voy encontrándole a esas emociones los espacios que le corresponden, de dónde vienen. Entonces, poder darle un lugar es inmensamente importante. ¿Por qué? Porque yo ya no soy esa niña de 7. Si bien la recuerdo y hoy respondo a la vida, quizás con algunas de esas reacciones, yo ya no soy esa niña de 7. Está conmigo, lo bueno y lo malo, pero yo ahora soy una adulta que tuvo un montón de experiencia en el camino, que tuvo que saber transformarlo de igual manera. Y si no supo transformarlo en ese entonces, el momento es ahora. Ahora sí soy una adulta. ¿Me explico? La perspectiva, cómo puede transformarse la perspectiva con la que yo me relaciono con la emoción que dicta el trauma. Ese es el camino por el que tenemos que transitar o debiésemos de transitar. Porque es lo que a mí me permite continuar moldeando mi personalidad, ¿sí? Cuando yo moldeo mi personalidad y la manera en la que tengo de interactuar con el exterior, puedo cambiar mi realidad externa mucho más fluido seguramente que cuando no hago ese trabajo. Porque cuando no hago el trabajo, yo sigo creyendo que las cosas que me pasaron porque la gente es una mierda, y hoy a la fecha voy al laburo y la gente es una mierda. O sea, yo no voy a encontrar afuera nada que no haya creído primero adentro. Entonces, bueno, continuando y respetando las leyes universales, esto viene al caso totalmente. Entonces, es un poco esto, ¿no? De, bueno, ponerle lugar a todas estas situaciones. Voy a lo concreto, que ahora ya les conté la introducción respecto a esto, ¿no? De cuando fui a viajé y reconocí a mi niña y a mi adolescente, genial. Ahora voy a cumplir 28 años y hace, sí, cuatro meses que vengo transitando en un vínculo súper importante en mi vida, como lo fue mi compañero de viaje, que es una persona hiper especial, amo y respeto muchísimo y admiro un montón. Bueno, no estábamos pudiendo conectar, no estábamos pudiendo encontrarle la vuelta, estábamos dándonos cuenta de que las perspectivas eran bastante distintas, entonces empezaba a haber rispideces porque no podíamos volver a conectar nuestras piecitas, y no fue hasta hace poco que pude lograr ver un comportamiento mío propio de una adolescente de 18, 19 años que seguía trabajando desde un trauma irresuelto o que no había tomado lugar. O sea, fíjense que ya no era una niña la que respondía al trauma, sino era una adolescente. Era una adolescente hiperdolida, totalmente violada, traumada, bueno, mucho dolor, que estaba en el diálogo interno, o sea, en mi diálogo interno, era esa Sol la que me estaba hablando. Por momentos era esta Sol, mujer, la de ahora, pero ante la reacción, en ciertos momentos, era esa Sol, la adolescente. Y acá es como a donde vengo a hacer como el desenlace
porque la idea principal de este video, que espero que me hayan seguido hasta acá, es poder comprender la complejidad mental que nos compete. Nosotros somos seres demasiado complejos mentalmente. Por eso es tan fácil manipularnos, por eso a la vez también somos tan frágiles y débiles, porque es muy fácil manipular a aquel que no se conoce y aquel que no tiene intención en conocerse y aquel que no tiene intención en informarse, en saber, en hacer crecer su mente, porque cada mente es como una computadora. Entonces, ¿qué información le estás dando a tu computadora? ¿Qué información tiene tu CPU? ¿Qué tipo de información? ¿Te conoces a vos mismo primero? ¿Qué sabes de vos? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te irrita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te excede? ¿Qué es lo que te hace ser adicto? ¿A qué sos adicto? ¿Sos adicto? ¿Por qué sos adicto? Todo eso es con autoconocimiento. Entonces, si yo no me conozco, pues es muy fácil que me manipulen. Básicamente. Entonces, el fin de este video es que al establecer y ser conscientes y darle espacio a la complejidad que nos compete como seres humanos, nos hace tocar estas fibras vulnerables con nosotros mismos, porque nos permitimos ser vulnerables y eso es muy importante también, es un superpoder hoy en día ser vulnerables en equilibrio, en balance, porque nos da la fortaleza. Cuando yo toco mis vulnerabilidades y las conozco, me permiten transformarlas luego en fortalezas. Y aunque no quisiera decir esto, lo es. La vida es un poco como la ley de la selva y quien no se hace fuerte se va. Quien no se hace fuerte es esclavizado. Entonces, bueno, depende del destino en el que estén buscando, ¿no es cierto? Y el tema de tocar los traumas creo que es súper importante para continuar comprendiendo de que hoy en día hacernos responsables es el primer paso, es hacernos responsables de lo que decimos, de cómo lo decimos, de lo que no decimos, de cómo actuamos y de cómo nos relacionamos con los vínculos. Entonces, hacernos responsables de eso nos permite poder llegar a estos espacios de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen, che, esto que haces simplemente te sabotea o sabotea porque no es mi intención que te lo tomes de esta manera, y siempre que te digo algo lo terminás transformando y lo tomas de esta manera y solamente causa dolor, yo tengo que ver ahí y decir, es un detonante, es un mecanismo de defensa. Mi trauma está saliendo a flote. Cuando yo veo un mecanismo de defensa, es un trauma saliendo a flote. Y encima de eso tengo que ser lo suficientemente consciente para saber ubicar de dónde viene ese trauma. Y poder distinguir las voces que hay en mi cabeza. Y no crean que todo lo que pasa por su mente es de ustedes. Eso es muy egoico y es muy utópico y es muy ilusorio. No todo lo que pasa por nuestra mente nos pertenece a nosotros como seres álmicos. Hay voces que están y las escuchamos y pueden hacernos bien o pueden hacernos mal. Y hay voces que las escuchamos y sí son discursos nuestros que quedan
de tiempos anteriores, de versiones anteriores, que todavía seguimos utilizando o que no dejamos de utilizar. Entonces, toda esta complejidad requiere de mucho tiempo, de dedicación y sobre todo de responsabilidad para poder llegar a estos espacios vulnerables. Quisiera 2020. Quisiera hacer como un poquito más el ejemplo para los que se quieran quedar. Lo voy a dejar hasta acá para los que se quieran ir. Gracias por llegar. Espero que el mensaje les haya llegado. De igual manera, es como un borrador. This is like a draft. Así que voy a ver de poder transformarlo y hacerlo quizás un poco mejor, más extenso. Gracias por llegar hasta acá. Y obviamente los veré pronto. Sí, pongan me gusta, comenten qué es lo que les parece. En fin, si hacen o no el trabajo que se requiere para conocerse más, no sé. La idea es que se arme una comunidad para poder compartir todo el viaje espiritual y de conocimiento personal y de desarrollo personal. Y para los que se quieran quedar, les dejo acá un poquito más el ejemplo, que fue lo que me pasó para darme cuenta de esto, de que no estaba siendo yo la sol, la mujer sol que estaba tratando con un tema, que estaba lidiando con el problema, sino que estaba siendo una sol de hacía casi 10 años atrás, ¿sí? Que todavía seguía respondiendo de la misma manera al mismo problema. ¿Me explico? Cuando yo creía que no, que yo ya creía que eso ya estaba sanado, no fue así. Me dijo algo muy interesante mi compañero, en el que ya me lo había nombrado muchas veces atrás. Muchas veces ya me había dicho esto, pero bueno, no sé, a veces uno desde el ego, viste, es como, hay que saber tocar esas vulnerabilidades. Por eso digo que hay que hacerse responsable, porque cuando me lo dicen 1, 2, 3, 4, 70 veces, es como, bueno, hay algo acá, ¿no? Ya. Tengo que revisarlo esto que me están diciendo. Si es que obviamente la persona me interesa, si el vínculo me interesa. O sea, si me interesa ser mejor persona y tengo un vínculo que me ama, que me dice, che, mirá, cada vez que yo te digo algo, vos lo tomás y lo cambiás solamente para sabotear, porque no es que lo cambiás para que esto sea mejor, siempre lo cambiás para que sea peor. Para sacarle algo negativo a algo que no tiene negativo. Yo no te lo estaba mandando en negativo, vos lo transformás en negativo. Y digo, che, esto no es la primera vez que me lo dice, es como la 14ª, 20ª, milésima vez que me lo dice. Vulnerabilidad. Me saco el ego y dejo de decir, no, yo no, como las anteriores 140.000 veces, que dije, no, nada que ver, no me hago cargo de eso. Cuando digo nada que ver, no me hago cargo de eso. Digo, mirá, esto no es la primera vez que me lo dice, es la 140 milésima vez que me lo dice. Corro el ego y digo, che, lo voy a revisar. La verdad, discúlpame. Me hago cargo. Nos vamos, se va, me voy. En mi casa, a solas, me hago cargo de esto que me dejó. ¿Cómo puede ser? Vamos a revisar. ¿De dónde viene esto? ¿Cuántas veces respondí de esta manera? ¿Cuántas veces me quise autosabotear, cambiar la perspectiva de que, bueno, en fin, me pongo a trabajar con ese tema y caigo en esta situación en la que no estaba siendo yo quien estaba relacionándose con el problema, sino una sol adolescente que también pasó por las suyas y por eso era que estaba este modus operandi o este mecanismo de defensa detonando ante una situación conflictiva como lo era el vínculo amoroso. No es fácil, para nada. En el momento en el que yo me doy cuenta de esto, obviamente es un mar de lágrimas y la idea es poder tener un proceso de reconciliación con esa versión mía pasada, porque es esto, es también me hago responsable de que esa
Sol habitó y habitó dentro de mí en un pasado, y que esa Sol no tiene la culpa, pero sí es responsable, ¿sí? O sea, no tiene la culpa, pero es responsable. Y ya no tiene que sufrir más, porque ahora ya esta Sol está integrando toda esa información y se va a hacer cargo. Entonces, son procesos muy reconciliatorios, digamos. Yo viajo hacia atrás para poder reconciliar eso, para poder contener a esa niña, para poder contener a esa adolescente desde el presente en el que soy ahora. Porque si logré sobrevivir hasta ahora y mi vida va bastante bien, aunque tenga mis quilombos, bueno, sí puedo. Entonces, viajo al pasado para poder envolver a esa niña y darle un espacio seguro y decirle: tranquila, no hace falta que te comportes así más, porque ahora estoy yo. Ahora yo lo puedo solucionar de otra manera, porque descubrimos que hay otras maneras de solucionar esto. Entonces, cuando duela, no vas a reventar o explotar, porque ya tenés el espacio seguro. Seguramente nos alerte algo, nos diga: esto puede ser, porque es lo que decíamos el otro día en el video también del vacío. El trauma y la herida del trauma toda la vida nos acompaña. Es como el duelo cuando perdemos a alguien. Nosotros perdemos a alguien y toda la vida vamos a tener esa herida en nuestro cuerpo. Pero a medida que vaya haciendo el trabajo que requiere para darle espacio, para darle contención, para darle espacio a esa herida, ¿no? Aceptación y reconciliación, cada vez el dolor no va a ser como la primera vez que estaba a carne viva. Con el trauma es lo mismo. Espero que los empodere. La idea es que puedan hacer esto realmente desde, si es que les nace, para continuar revisándose, para hacer su mejor versión que ayer, seguro, por supuesto. Más maduros, más responsables, más sí me hago cargo de mi mierda, más sí me hago cargo de lo que no veo, más sí me hago cargo de lo que mi ego no quiere escuchar, más sí me hago cargo de mis inseguridades, más sí me hago cargo de mis reacciones, más sí me hago cargo. Dejo de responsabilizar al otro por cosas que yo no me quiero responsabilizar, porque sigo en modo víctima o sigo en modo Peter Pan. Basta. Ya está. Ya, si se nos pasó y lo importante es ahora. El ahora no se me pasa si yo estoy ahora. Lo que ya pasó, ya se pasó. El tiempo que se perdió, ya se perdió. No lo puedo recuperar. Pero dejó de perder el tiempo ahora y eso es tiempo recuperado. El de ahora, el presente. Así que bueno, siempre viajo hacia atrás, sin culpa, sin vergüenza, con la idea de dar contención, de aceptar mis vulnerabilidades, de abrazarlas, de reconocerlas, de aceptarlas y de también, ¿no?, de saber qué es lo que me da la fortaleza y la valentía para seguir en el día a día, en el viaje, para poder relacionarme con las personas y con mi entorno de mejores maneras, de mejores formas, para poder crear comunidad. Creo comunidad con valores, con virtudes. Creo una comunidad cuando salgo a la calle. Creo una comunidad con mi sistema familiar. Creo una comunidad con la vida, ¿sí? A partir de valores, de virtudes. Seres humanos más virtuosos, que tenemos todas las capacidades para hacerlo. Simplemente hay que tener las ganas. Gracias por llegar hasta acá. Te mando un beso. Nos estamos viendo pronto. Gracias.